Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 ya en la fase de entrevistas, temas de coyuntura nacional que le hemos preparado esta noche para que usted tenga análisis desde casa. Vamos a hablar de dos temas a propósito de que ya se ha confirmado por parte de la Corte de Constitucionalidad que se le ha notificado a todas las partes en torno a que se ha revocado aquel amparo que detuvo la entrada en vigencia de las reformas a la ley de ONGs. Vamos a hablar de este tema esta noche y también vamos a hablar de cómo El Salvador está ya reactivando poco a poco la denominada industria sin chimeneas. Hablamos de el sector turismo fuertemente golpeado luego de este caótico 2020, el año en donde inició todo este tema de la pandemia. Antes de iniciar con nuestro primer tema, saludamos también a Marinés Rivera, que como todos los martes nos acompaña acá en el set. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, pues para hablar de estos temas que tú ya adelantabas en la introducción, ¿no? El tema de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, sin duda alguna, estamos viendo una cese bastante activa en varios temas, pero sin duda alguna vale la pena analizarlo. Pues también un poco acerca del tema de turismo en El Salvador, que parece bastante estricto también. Creo que las restricciones para entrar a dicho país son un poco más severas, pero habrá que conversarlo con los expertos. Vamos a hablar entonces con los expertos y también con personeros que tienen que ver mucho con la industria del turismo en el vecino El Salvador. Bueno, vamos a iniciar con este primer tema de la noche. Ya le poníamos en contexto, la Corte de Constitucionalidad confirmó que han sido notificadas las partes de la resolución de revocar el amparo provisional que tenía las reformas a la ley de ONGs. La normativa entrará en vigencia el próximo lunes. El aumento significativo del número de ONGs, la cantidad de bienes que manejan y los diferentes grupos interesados en sus actividades las obliga a ser transparentes. Sin embargo, hay una diferencia de opiniones respecto a esta ley. ¿Es realmente la transparencia el espíritu de esta ley o esconde algo más esta ley? Vamos a hablar acerca de ello esta noche y saludamos a Alejandro Palmieri y a Edgar Balcells para hablar acerca de este tema. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas A la noches orden. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Licenciado Palmieri, pues para empezar un poco respecto al contexto de esta ley, digamos, algunos argumentan que la CC contradice su resolución del año pasado en la que se había suspendido de forma provisional la ley, que ya había sido decretada por el Congreso y también sancionada por el presidente, pero ahora pues vemos que decide avalarla ya en forma definitiva. Digamos, ¿cuál es su análisis respecto a esto? Bueno, buenas noches. Lo que la Corte resolvió fue de manera definitiva una solicitud de amparo que de manera provisional había suspendido la entrada en vigencia. Con esta resolución, con la última quiero decir, lo que la Corte hace es dejar sin aquel provisional, no otorgó el definitivo, y en su resolución, no recuerdo ahorita exactamente qué considerando lo menciona, pero claramente establece que lo hace porque considera que el amparo no es la vía idónea para evitar la entrada en vigencia de una ley que ya ha sido aprobada y sancionada. Lo que quiere decir la Corte es que no lo dice de esta manera, pero lo que significa es que la vía que ellos consideran adecuada es la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad se plantea una vez esté vigente una ley. Esto quiere decir a partir del lunes. La Corte no prejuzga sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la ley, porque lo único que hizo fue resolver que no ameritaba amparo. Estoy segurísimo que a partir del lunes una o varias acciones de inconstitucionalidad van a ser planteadas y entonces la Corte tendrá que entrar a valorar ese aspecto, o sea, a la luz de la constitucionalidad, la ley y emitir su resolución. Ahora bien, Edgar Balcells, ¿por qué este tema ha provocado tantas opiniones encontradas? ¿Qué hace que este tema de las reformas a la ley de ONGs, desde el momento en que el Congreso de la República entra a realizar estas reformas e inicia, digamos, todo este camino en la Corte de Constitucionalidad, se otorga este amparo provisional? Ahora pues ya la Corte revoca dicho amparo y
entra en vigencia las reformas a dicha normativa. ¿Qué hace? ¿Qué elemento hace que se haya convertido este tema en una discusión y en un tema de opiniones encontradas? ¿Cuál es un elemento que usted pudiese observar ahí? Bueno, hay muchos elementos sumamente complejos, porque recordemos que hay básicamente tres tipos de organizaciones en la vida económica, social, política e institucional de un país. Las organizaciones propiamente estatales, las organizaciones privadas, incluyendo las sociedades anónimas y las corporaciones, y las que no son ninguna de las dos. Entonces hay una gran cantidad que se denominan y hay que irlas tipificando y estilizando en su accionar como organizaciones que no son ni estrictamente privadas ni estatales. Entonces, en ese sentido, otorgarle esa potestad, por ejemplo, a un ministerio que históricamente en Guatemala, donde no se han cumplido los acuerdos de paz, como lo es el Ministerio de Gobernación, que ya es un vía crucis, los que hemos trabajado, por ejemplo, en asesoría o internamente en organizaciones diversas, incluyendo centros de pensamiento, en el registro de personas jurídicas, el REPEJU, que está dentro del Ministerio de Gobernación, es realmente un calvario entrar ahí en el REPEJU. Y yo no creo que ese tipo de burócratas tengan el criterio de, por ejemplo, una potestad que le da esta ley, que la considero bastante represiva y sesgada y muy antidemocrática, darle al Ministerio de Gobernación la potestad de eliminar una ONG simplemente porque no cumple con su giro de actividades o está afectando el orden público. Imagínense ustedes, solo países muy dictatoriales tienen ese tipo de figuras que atentan contra todo el ordenamiento democrático y el tejido social guatemalteco. Licenciado Palmieri, justo digamos adentrándonos un poco en el análisis de esta ley, muchos argumentan que pues esta ley prohíbe la prohíbe la libertad de asociación, que también pues concede un poder al Ejecutivo casi para poder decidir quiénes sí, quiénes no pueden expresarse y organizarse. Digamos, ¿cuál es su opinión en torno a este aspecto? ¿Cuál es su análisis de la ley? Eso es mentira. La ley, o la reforma, mejor dicho, de la ley, no conculcan un derecho constitucional como el de libre emisión del pensamiento o libertad de asociación. Yo creo que el licenciado Balcells tocó el punto toral de la discusión. Dentro de la reforma, dentro de las múltiples reformas, ese que él mencionó es el más importante y preocupante. Yo coincido con él y estoy seguro que muchos coincidimos en que otorgarle una facultad discrecional a un funcionario administrativo del ministerio que sea, pero en este caso, el Ministerio de Gobernación, es peligroso, ¿verdad? Los liberales creemos que la facultad discrecional de un funcionario es algo muy delicado y una avenida para posibles actos de corrupción. ¿Por qué? Porque queda en su leal saber y entender, saber cuál es, que una asociación, en este caso, por el tema que estamos hablando, pueda estar atentando contra el orden público. La cancelación del registro de una ONG, es decir, su vida jurídica, se equipara a la muerte civil de esa entidad. Poner en manos de una decisión administrativa la vida o muerte de una persona, en este caso jurídica, es muy peligroso. A ver, si ya estamos discutiendo la razonabilidad, la conveniencia de una pena de muerte, ¿verdad?, aplicada por luego de un larguísimo proceso judicial, esto es equiparar a la muerte civil la muerte de una sociedad, de una asociación, perdón,
y está en manos de un funcionario administrativo. Eso no debe ser. Yo creo que ese punto en particular debe ser reformado. Yo creo que ya sea reformado por la vía de la reforma, valga la redundancia, o declarado inconstitucional. El resto de reformas pueden molestar, pueden generar suspicacia, estoy consciente de ello, pero no atentan contra la libertad de expresión ni contra la libertad de asociación. Este punto del que estamos hablando sí es preocupante y yo considero que debe de revisarse. Es decir, Edgar Balcells, estamos observando desde hace unos 20 días situaciones muy preocupantes en Nicaragua, en donde precisamente esta dupla Ortega-Murillo, Rosario Murillo, en el poder, le vedan la participación electoral a la señora Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios, viuda de Chamorro, y precisamente la atacan por la ONG que ella dirige. Estos ejemplos tan preocupantes de lo que pasa en Nicaragua pudiesen encender las alarmas con esta discrecionalidad que está plasmada en esta reforma. Claro, claro que sí. Yo te diría, no es solo Ortega Murillo, sino yo diría Ortega Murillo, Somoza y los Pela y una serie de élites que están apoyando ese régimen nicaragüense. Pero resulta sintomático porque fíjate que el día de hoy hubo una reunión de muy alto nivel en donde vino la mandamás, la más alta jerarca de la AID desde Washington y habló con el presidente Yamatei. Y precisamente lo que el señor Ortega está trabajando y le ha caído muy mal son fondos de la AID. Y entonces sería bueno tener en cuenta cómo con la venida de la vicepresidenta de Estados Unidos y hoy de la máxima figura de la AID, cómo, por ejemplo, la gran cantidad de fondos que se tienen que canalizar, por ejemplo, para créditos y apoyo al fomento productivo de las mujeres y todo lo que se ha venido anunciando, que fortalece precisamente la organización de entidades que no son gobierno ni son exactamente sociedades anónimas. Incluso el mismo sector privado tiene una gran cantidad de fundaciones. Llamemos, por ejemplo, la Fundación GIT, la Fundación Rosas Botrán, que promueven el arte, etcétera, y que pueden recibir fondos de diversas entidades que incluso, como dice el licenciado Palmieri, que también existirá una burocracia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en este momento no ha tenido ni siquiera el tiempo para todo el tema de las negociaciones con el COVID, etcétera. Imagínate ahora el ministro Grolo va a tener que abrir una oficina también con una serie de burócratas para tener todo un registro de los fondos que vengan del exterior. Solo imagínate la complejidad que se va a abrir también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la ley tiene precisamente una dedicación a entidades dentro de las que se pueden incluir gobiernos que no gustan mucho, pero también está el propio gobierno de los Estados Unidos de América y la misma AID, que tiene una gran cantidad de ramificaciones en temas de lo que van de apoyo a cadenas productivas hasta el tema del arte. Entonces, sí, es interesante el símil con el gobierno de Ortega, porque al final se notan una serie de similitudes que se están viendo en Centroamérica con el gobierno hondureño, un tanto en El Salvador bajo otros matices, y en realidad es una integración centroamericana que a mí me gustaría que don Vinicio Cerezo y el SICA tuvieran un protagonismo más claro, ¿verdad? Pero estoy viendo que don Vinicio está pasando
por ahí sin mayor trascendencia, y es un tema de integración centroamericana, como te digo, es una gran cantidad de organizaciones que fomentan el tejido de la pequeña producción, el tejido social, etcétera, y que recibiendo fondos del exterior, aparte de las complicaciones con el Ministerio de Gobernación, van a tener que tener una serie de costos de transacción que le llamamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, licenciado Palmieri, pareciera que también de parte de diversas organizaciones existe pues cierto malestar o molestia hacia el tema de fiscalización que regula esta ley. Digamos, respecto a este punto, ¿considera usted que ha existido pues un mal manejo de recursos en tema de ONGs? Es decir, ¿valdría la pena que este punto se regule de mejor forma? Yo no puedo hablar de si creo que ha habido o no. Creo que es posible que pase. Eso sí creo que es posible. Eh, se habla mucho de, ojalá todos los casos fueran como los que menciona el licenciado Balcells, pero no, ¿verdad? Tristemente hay de todo, en todos lados. Y un caso, digamos, paradigmático, un caso que se escucha mucho es hipotético, quiero decir, es este. Un país, la oficina de apoyo de un país, dona unos fondos a una organización, digamos, de base, para, para capacitación en términos de concientización cívica, por ejemplo. Resulta que esa organización luego eh, lleva a sus miembros o lleva a pobladores en camiones, bloquea carreteras y genera disturbios. No quiero decir que ilegalidades, disturbios, molestia a los ciudadanos que pretenden transitar libremente. La oficina de apoyo de ese gobierno extranjero no dio fondos para eso. La idea que tenían y probablemente la justificación que dieron para obtener esos fondos fue concientización cívica, que en jerga o en ejera puede significar muchas cosas, pero ciertamente no vamos, limitar el derecho de otros ciudadanos. Ese es un caso hipotético, pero que sucede. Yo me imagino que esa es una preocupación, vamos a decir, genuina de las autoridades, de que los fondos que se soliciten y que vengan a Guatemala vayan a lo que se dice. Si los fondos fueron solicitados para proyectos productivos, maravilloso, pero si fueron solicitados para proyectos productivos y esa ONG para Hurtando Fluido, para no mencionar alguna en particular, eso no son proyectos productivos, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Es un riesgo, por supuesto, que esa herramienta esté en la mano de un funcionario administrativo discrecional, con muy pocos límites, por supuesto. Pero en cuanto a la fiscalización en sí, lo decía el licenciado Elmer Velázquez en otro programa, las ONGs ya están sujetas a un montón de fiscalización, obviamente de la SAT, tienen que estar registradas. La fiscalización en sí no debiera de ser problema porque llevan sus cuentas en orden. El problema son todas aquellas que no llevan sus cuentas en orden y entonces esas sí debieran de preocuparse, pero las que están trabajando bien, no. Reconozco, eso sí, que puede existir miedo, puede existir preocupación, pero una ley bien como esta en particular, bien aplicada y quitándole, por supuesto, la discrecionalidad a los funcionarios, simplemente para fiscalizar, que es el tema que estamos hablando ahorita, yo francamente no le encuentro el problema. El mismo licenciado Elmer Velázquez ha dicho varias veces que no le tienen miedo a esa fiscalización porque ya son fiscalizadas. Entonces, quienes le tengan miedo a la fiscalización es porque actualmente no están siendo bien fiscalizadas o están evadiendo esa fiscalización. No debería de ser problema. Ahora bien, Edgar Balcells, digamos, con la normativa vigente en cuanto a esta fiscalización de las que, por ejemplo, si yo recibo fondos de la Unión Europea,
a los europeos no se les da un centavo, pues, o sea, no digamos a los contribuyentes norteamericanos. Un centavo ahí, digamos, no se pierde. Que quizás se pueden utilizar para otros objetivos, eso está en debate. Pero en sí, a la fiscalización en sí, ¿ve usted que estas reformas abonan a que sea más transparente el ejercicio de las ONGs? ¿Era necesario? ¿Con lo que ya estaba vigente era suficiente? ¿O cómo ve usted el tema? Definitivamente que no, yo no la veo necesaria porque cuando se habla de fiscalización, por ejemplo, en tema de lavado de activos, la actuación ante la Superintendencia de Administración Tributaria o ante diferentes leyes, por ejemplo, las que se ocupan, ¿qué te dijera yo? Al giro de negocios de las microfinanzas, por ejemplo, las microfinancieras. Yo he trabajado en múltiples casos con microfinancieras, tienen su propia ley de sociedades microfinancieras que está adscrita al Ministerio de Economía y al Banco Guatemala, perdón, a la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria, por ejemplo. Entonces ya hay criterios de fiscalización muy particulares, pero sin embargo tener como entidad rectora al REPEJU y al Ministerio de Gobernación, yo no le veo ahí un criterio de fiscalización. Podría estar adscrita, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo, porque son entidades de desarrollo, o a la parte de cultura, etcétera, pero es una ley completamente mal concebida en términos de para lo que se dedican estas entidades. Entonces yo no le veo el caso de la fiscalización, sino como una parte de un pretexto para coartar el derecho de asociación de ciertas entidades, porque en el caso que menciona el licenciado Palmieri, también están las dos vertientes, ¿verdad? Vertientes de organizaciones de izquierda, pero también una serie de organizaciones de derecha y de ultraderecha. Entonces, en ese sentido, el tema de coartar todos los aspectos de organización tienen en sí un contenido político que puede ser usado al final para ambos fines. Por ejemplo, un gobierno de derecha va a estar coartando la libertad de asociación de tales entidades y un gobierno de izquierda puede actuar de una manera diferente, como de alguna manera lo está haciendo Nicaragua, de una forma diferente a como lo quiere hacer Guatemala, pero al final son los mismos propósitos. O sea, es tener una brasa caliente ahí para el futuro. Ahora, licenciado Palmieri, digamos, fuera de este tema de arbitrariedad que ya los dos mencionaban, ¿cuál es su opinión, digamos, a modo de acercándonos a las conclusiones respecto a la ley? ¿Está de acuerdo con esta ley? ¿Veía usted esta reforma necesaria? Hablemos de las reformas, ¿verdad? Porque la ley data de mucho antes. Estas reformas ciertamente fueron aprobadas en un momento complicado en Guatemala. Puedo entender la preocupación que genera, en qué momento se generó y probablemente algunas de las motivaciones que la generaron. Pero, como dije hace unos momentos, la ley en sí, las reformas de la ley, no debieran de causar ninguna molestia, excepto, quiero ser claro, excepto la facultad de cancelar ONGs, recaída esa facultad en un funcionario, vamos a decir, de segunda, no de primera línea, ni siquiera. Eso es tema aparte. El resto de las reformas, el tema de fiscalización, la necesidad de ser observadas, vamos a decirlo así, no debiera causar problema. Decía el licenciado Balcells que pasa tanto en organizaciones de izquierda o de derecha, que aunque no debiera de haber ideología en una ONG,
pero pues se entiende que algunos de sus participantes o miembros sí la tienen. Miren, maravilloso que todas las ONGs digan quiénes son sus financistas, como dicen de izquierda y de derecha. Creo que todos tenemos derecho a saber, porque de dónde viene el dinero y para qué se use ese dinero es importante, nos importa a todos. Y respecto a la importancia o la necesidad, voy a tocar un tema rápidamente. Precisamente por esa actividad política que menciona el licenciado Balcells, que no debiera de hacer porque las ONG no es el mecanismo, no es la figura organizacional para la participación política, pero de hecho pasa. Esa es precisamente una de las preocupaciones. A ver, un partido político claramente tiene que decir de quién recibió el dinero y en qué lo usó. Tiene que incluso dar recibos. De hecho, tenemos muchos procesos judiciales por la falta de cumplimiento de ese requisito. Entonces, si se conoce, si se admite, en programas como este incluso, que organizaciones no gubernamentales están realizando actividad política, pues entonces es una competencia desleal para los partidos políticos que uno ya tiene que decir quién dona, quién les da fondos y para qué los usan, pero sobre todo los partidos políticos no pueden realizar todas sus actividades todo el tiempo. Están muy limitadas, por ejemplo, para hacer campaña a los pocos meses, ese es otro tema, pero a los pocos meses de campaña. En cambio, una ONG, no, una ONG puede hacer ese trabajo que el partido político no puede hacer el resto del tiempo. Y entonces ahí se está burlando el espíritu de la norma de la fiscalización política vía una ONG. Entonces, yo sí puedo entender que esta en particular sí puede ser una motivación válida para que se fiscalice quién da el dinero a una ONG y para qué lo utiliza, sobre todo las que realizan temas o se dedican a actividades políticas. Esa sí es una justificación válida en mi opinión. Pero digamos, el licenciado Balcells, digamos, el gobierno de Guatemala, a través de todas sus instancias, quizá no el gobierno, el Estado de Guatemala, a través de todas sus instancias, y si nos enfocamos al gobierno en sí, con todo su aparato de inteligencia civil, o sea, saben de dónde viene el dinero, ¿no? Claro, hay toda una serie de mecanismos a los que el gobierno está adscrito, incluso mecanismos que tienen que ver con convenciones en contra de la corrupción y el terrorismo, por ejemplo, la Convención de Palermo, dentro de la cual surgen una serie de regulaciones financieras de los grupos antilavado de dinero, por ejemplo. La SAT también tiene una buena cantidad de regulaciones. A mí me gustaría también que así le entráramos a las sociedades anónimas. Miren ustedes, por ejemplo, el caso del secreto bancario, cómo se maneja todavía en Guatemala, la cultura esa del anonimato que tienen las sociedades anónimas. Entonces yo creo que no estamos juzgando con la misma vara, ni siquiera a los partidos políticos, porque recién asumido el gobierno de Yamatei, se promulga esta ley, pero miren cuánto desde el 2015, desde los tiempos de la plaza, venimos hablando de la ley electoral y de los partidos políticos. Yo escribo mañana una columna que los invito a leerla, recordando a Meme Colón cuando hablaba de que estas son puramente democracias de fachada. Estamos muy parecidos a lo que sucede en Nicaragua y en Venezuela, solo que estamos haciendo el remedio de una actuación democrática. Hay una tremenda exclusión en la parte de partidos políticos. Entonces hay un surgimiento de movimientos sociales a través de esa parte de organizaciones no gubernamentales que tienden a tener también una orientación política, porque el ser humano es un animal político, pues, es un criterio básico. Entonces decir que es una potestad de los partidos políticos cuando estamos viendo el tipo de partidos políticos, incluso de comités cívicos que tenemos. Miren, por ejemplo, ustedes la Asociación Nacional
de municipalidades, la organización de los alcaldes, totalmente excluyente el sistema político guatemalteco. Entonces, hay que darle ánimos a la participación ciudadana que poco a poco se tiene que ir transformando en una actividad política más sana. Y es el tema, son las patologías que estamos viendo en el Ecuador, que estamos viendo en el Perú. O sea, si no reflexionamos claramente sobre eso y estamos de alguna manera transitando a un modelo más exclusivo de participación social, entonces no nos quejemos. A mí me da risa realmente ver a algunos columnistas lo que escriben sobre el caso peruano, por ejemplo, que lo están escribiendo con el hígado. Pero realmente miremos en términos de género y en términos de participación indígena y popular lo que hay en el Congreso o lo que hay en las alcaldías. Y les menciono el tema municipal para ir lo más cercano a la base. Los mismos COCODES, que son clubes del alcalde, la reunión que hubo ayer del CONADUR, es realmente risible ver que es la máxima entidad de la organización social y planificadora de Guatemala. Fue una reunión totalmente excluyente en donde hay un mínimo de participación ciudadana. Entonces realmente pongámonos a pensar en lo complejo que es este proceso, pero yo sí quisiera ver al registro mercantil regulando a la gran cantidad de sociedades anónimas puramente de cartón que uno ve y que salen en los grandes negocios y corruptelas en los juzgados penales. El financiamiento electoral ilícito, por ejemplo, incluso de grandes corporaciones a las que se le ha obligado a códigos de ética. O sea, aquí hay mucha tela que cortar y yo sí parto de que es una ley dedicada con criterios políticos muy excluyentes y sumamente peligrosa. Bueno, pues muchas gracias tanto a Alejandro Palmieri como a Edgar Balcells por habernos acompañado en este segmento en Canal Antigua a las 8:45. Gracias. Gracias, buenas noches. Bye. Adiós. Bueno, Marinés, yo concuerdo con los invitados en torno a que todo a lo que abone a la transparencia, pues no nos podemos oponer, Así ¿no? es, Todo lo que Mariano. transparente el ejercicio de las organizaciones y que contribuya al conocimiento de los fondos, creo que nadie se puede oponer a eso. Lo que sí preocupa es este tema, que tal y como coinciden los dos invitados, es el tema de darle la discrecionalidad a la cartera de gobernación de poder eliminar o no una ONG si en base a su criterio atenta contra contra la sociedad y esto nos lleva a pensar en lo terrible que estamos viendo los casos en Nicaragua, ¿no? Así es, Mario, completamente de acuerdo contigo. Justo en ese punto, en el tema de la arbitrariedad, sobre todo porque ya no es un tema ideológico, ¿no? El día de mañana puede haber un gobierno ahí de cualquiera de cualquier ideología y, digamos, la cancelación de las ONGs puede venir de ambas partes. Así que sin duda alguna es un punto pues que habrá que revisar. Esperemos que así sea. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, vamos a volver para hablar de la industria sin chimeneas, el turismo y el ejemplo o cómo le está haciendo El Salvador para reactivar ese tan golpeado sector de la economía. Ya volvemos.